Podcast. Hoy en día hemos trabajado durante los últimos años en seguir atrayendo estos proveedores, pero también nos hemos dado cuenta que esto puede ser finito. ¿Por qué? Porque hoy en día, y hemos sido muy vocales, hemos platicado con la actual administración, con la nueva administración, de que hoy estamos viendo retos importantes de México en temas de infraestructura. Uh-huh. Y nuestra función es siempre entender cómo a través del diálogo, del acuerdo, podemos generar inversiones que contribuyan a largo plazo a este país. Si tú analizas Ramos Arizpe antes y después de General Motors, es otro. Si tú analizas San Luis Potosí antes y después de General Motors, hemos generado cambios importantes. Sí, el tema de aranceles, y lo he comentado desde antes de la decisión que tomó el gobierno de Canadá, es que al final del día, y esto es mi personal punto de vista, es que dada la relación de los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, en el sector automotriz, porque ya hoy no podemos decir manufactura mexicana, americano, canadiense, sino es una manufactura regional. Yo creo que va a tender a que la estrategia de arancel sea regional y no dado el criterio de uno de estos países, ¿no? Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast, y en esta ocasión quiero dar la bienvenida y estoy muy contento porque pues tiene una agenda muy intensa, no es un asunto sencillo, y por eso muy agradecido con Francisco Garza, con Paco Garza, presidente y director general de General Motors en México. Paco, gracias por estar aquí. No, al contrario, Rodrigo, mil gracias por la invitación a este Rodcast. Un placer estar contigo, ya sabes que lo hacemos con mucho cariño, siempre es un placer estar contigo. Y además, bueno, pues tienes una larga experiencia, obviamente en el sector automotriz, y además eres el primer presidente de General Motors mexicano, obviamente, y esto no es el segundo ya, no, pero no es un hito menor. ¿Quién fue el primero? Sí, el primero fue mi antecesor. Tuve la oportunidad de trabajar con Ernesto Hernández, un gran amigo, una persona icónica en el sector automotriz, una trayectoria de más de 40 años, hoy de consejero de 3 empresas que cotizan en la bolsa en Wall Street, y él fue el primer mexicano después de muchos años. Yo tuve la fortuna de ser el segundo mexicano que toma las riendas de General Motors de México, el presidente número 20 de toda la trayectoria de más de 88 años ya de operación interrumpida. Fue en 1935 cuando iniciamos operaciones en nuestro país. Y bueno, un orgullo, porque realmente General Motors en México es una empresa icónica, es una empresa de alto peso, no solamente en la generación de valor, sino también por todo lo que gira alrededor de nuestra organización en temas de responsabilidad social, diversidad, equidad e inclusión, temas de apoyo a las comunidades en donde operamos. Y adicional a esto, pues obviamente el primer empleador de la industria automotriz. Así es que un orgullo. Y adicional, estar rodeado de un gran equipo de trabajo. Claro, y una, como dices, larga historia, y claro, Ernesto, pues es todo un referente, y particularmente además, pues que también en la parte de producción y exportación, el más grande, a nivel doméstico, muy relevante. ¿Cómo empieza tu historia con el sector automotriz? ¿Eras de los niños como yo y como muchos que jugamos a los carritos? ¿Cuál ha sido, digamos, esta escalera? Fíjate que mi historia es un poco especial, diría yo. Cuando tengo la oportunidad de casarme, inicié un negocio propio, pero recordarás en 1994, el error de diciembre, y prácticamente todo lo que yo comercializaba estaba indexado al dólar americano. Y uno de mis clientes, Shelby Longoria, que es hoy un distribuidor de nuestras marcas, me invitó a trabajar mientras que la situación ¿Y qué vendías económica. en tu negocio? Vendía equipo de boliche. Teníamos una representación de una empresa canadiense. Iniciamos muy bien nuestra operación. Cerramos algunos proyectos, principalmente en el estado de Nuevo León. Pero a partir de la devaluación importante que tuvo el peso en 1994, en noviembre, diciembre,
A partir de ahí, pues obviamente vimos que nuestros proyectos empezaron a detenerse y Shelby Longoria me invita como gerente comercial de sus distribuidoras. Parte de sus distribuidoras de nuestras marcas General Motors, también tiene marcas de otras latitudes. Y ahí empezó mi experiencia dentro del sector automotriz. Trabajé 3 años con él en el sector de distribución. Posteriormente me invita GMA, que en ese entonces General Motors Acceptance Corporation, quien es la financiera de marca, a iniciar un startup en nuestro país que fue el lanzamiento del primer programa de garantía extendida, no solamente para General Motors, sino a nivel nacional, lo que hoy se conoce como Garantía GM Plus. Y ese fue mi primer acceso a General Motors desde la perspectiva de seguros. Tuve la oportunidad de participar en un proceso de M&A, que fue la compra de Abaseguros en su momento. Y posteriormente me promocionan como director de ventas y marketing para la financiera en México. A partir de ahí inicia una carrera internacional, principalmente en Sudamérica. Tuve la oportunidad de ser presidente y director general de GMAC en Ecuador, de ser presidente y director general de GMAC en Argentina, también de la financiera. Después regreso en el año 2011 a México, 2010 a México, como presidente y director general de GM Financial México. Y fue en el año 2011 que me invita General Motors a participar como vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia, y en el año 2019 me hacen presidente de la organización. Entonces, tengo la fortuna de haber trabajado en el área de distribución de vehículos con un distribuidor, tener la oportunidad de trabajar en la parte de seguros a través de una startup, participar en procesos de M&A dentro de la organización, después dentro de la financiera de marca y ahora en la parte de manufactura. Entonces he recorrido prácticamente todo el mundo del sector automotriz y obviamente me apasiona lo que hago. Es uno de los negocios o sectores más apasionantes que existen. A quienes nos gustan los vehículos, pues obviamente disfruto esto y además me pagan. Entonces yo creo que estoy en la posición perfecta dentro del sector. ¿Y qué estudiaste? ¿Finanzas? Soy licenciado en Administración de Empresas, el primer presidente de General Motors no ingeniero. Y que creo que me ha servido mucho porque desde la perspectiva de nuestro sector, el tener conocimientos financieros, pues obviamente te da una perspectiva diferente, desde conocer el negocio a partir de su balance, de su estado de resultados, de generar estrategias para maximizar el retorno de nuestra organización. Creo que me ha servido mucho. He aprendido infinidad durante los últimos años, principalmente en áreas donde no tenía una cercanía, áreas de ingeniería, de manufactura, calidad, planeación de producto, que prácticamente eran ajenas a mis funciones anteriores. Pues tuve la fortuna de estar con un gran mentor que fue Ernesto en ese momento, obviamente rodeado de un gran equipo de trabajo, lo cual me permitió en su momento participar para la posición que hoy tengo. Y desde hace ya 5 años, el 1 de septiembre de este año cumplo 5 años en esta posición representando a esta gran organización y bueno, un orgullo. Sin duda un orgullo y sobre todo, bueno, pues un amplio camino, como ya lo mencionas, porque hay distintos componentes en el sector automotriz y además está en un proceso de muchísima transformación. Prácticamente, yo no sé si hay un marco de referencia similar en términos de la velocidad con la que está cambiando todos los componentes, ¿no? Incluso la manufactura, si uno ve, digamos, la transición hacia la electromovilidad, pues es un cambio. El tema de gestión autónoma que va avanzando, pero que también es importante, y el modelo de negocio, ¿no? Y finalmente, incluso cómo se mueven las generaciones. Y ahí te quiero preguntar cómo fue tu experiencia cuando empezabas como director comercial en el piso de venta, porque es interesante la experiencia, pero ha ido cambiando bastante, ¿no? Y hay muchos jóvenes hoy que a lo mejor no están tan interesados en ese hito que para ti, para mí, era tener tu primer vehículo, que quizás no era nuevo, ni siquiera era de agencia, pero es toda una decisión en ciertas generaciones muy emocional y hoy parece muy distinto. Fíjate que Mary Barra, nuestra chair y CEO, comenta que la industria automotriz se va a transformar mucho más rápido en los próximos 5 años que lo que lo ha hecho en los últimos 50. Y esto, pues obviamente nos hace pensar la evolución de la industria automotriz, pero no solamente desde la perspectiva de desarrollo de productos, sino de todo lo que lo rodea, desde el factor distribución, desde el factor de digitalización,
del proceso comercial. Obviamente el tema tecnológico de la transformación de nuestros productos, más adelante lo vamos a platicar, todo lo que estamos haciendo en México. Y esto pues obviamente nos pone en una época privilegiada. Rory Harvey, quien es el presidente global de operaciones de General Motors, dice que lo que estamos viviendo hoy solamente se compara con la transformación que hubo del cambio de carruajes a motores de combustión interna. Tal cual. Entonces te puedes imaginar lo relevante y lo afortunados que somos quienes estamos viviendo esta transformación. Y parte de mi formación como profesional, creo que agradezco el que la vida me ha llevado por todas las áreas del sector y creo que entiendes mucho más el sector automotriz cuando vives tu inicio de carrera profesional desde la perspectiva de la distribución. Claro. Uno de los logros más importantes del mexicano es la adquisición de su primer vehículo nuevo. Es el primero, muchas veces el segundo bien más relevante en la vida de los mexicanos. Tienes la oportunidad de conocer desde la perspectiva del distribuidor y del cliente las necesidades que tienes que implementar desde la perspectiva de la planta con el fin de poner a disposición tecnología, herramientas para hacer la vida más fácil a nuestros clientes a la hora de adquirir un vehículo. Y esos 3 años que invertí en la parte de distribución creo que me han ayudado mucho en mi formación, de ver el negocio desde una perspectiva diferente, no solamente desde los ojos de la armadora, sino desde los ojos del cliente, desde los ojos del distribuidor, que forma una parte esencial de nuestro negocio. La redistribución va a ser esencial hacia futuro, hoy lo es. Y creo que esa formación me ha ayudado un poco a ir transitando en el tiempo. Son ya 26 años de experiencia profesional en el sector automotriz, más los 3 años son casi 30 años los que he estado en este sector. Y creo que esa diversidad de aprendizaje desde distribución, seguros, financiera y armadora, creo que ha hecho que la visión que tengo del negocio es 360. ¿Qué tanto pondera cuando alguien compra un vehículo? Pues está el vehículo, ¿no? Y como ya decía, eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque hoy probablemente alguien que va a comprar un vehículo primero investiga mucho en línea y ya llega con dudas mucho más específicas. Pero hay también una parte de seducción. Me ha ocurrido en primera persona y sé de varios que uno puede llegar a una agencia y nadie te hace caso. Y estás ahí caminando y nadie llega y luego ya llega alguien y depende sus habilidades, si es bueno, te puede convencer y llevarte en un buen viaje de consumidor y si no va a ser algo muy transaccional. Pero ahora con esta nueva era en donde, pues yo, digamos, cuando compro un vehículo, pues haces muchas preguntas, investigas, depende, hay distintos estilos. ¿Qué tan relevante sigue siendo el componente del piso de venta en la ecuación y cómo se va ponderando, por ejemplo, con el producto y la parte financiera, que sin duda también es muy relevante? En México se venden 58, 60% de los vehículos con financiamiento, ¿no? Y la parte del seguro, obvio. Sí, de hecho, nuestra visión es una visión holística. Hoy en día México se ha convertido en uno de los mercados más competidos a nivel global. Hoy participamos cerca de 75 competidores y la tecnología se ha convertido en uno de los factores relevantes para nuestros clientes a la hora de empezar con su proceso de compra de un vehículo. Como bien lo comentaste, el cliente en la comodidad de su casa enciende su tableta, su computadora personal, su laptop, empieza a hacer un proceso de investigación derivado de cuáles son sus necesidades, qué tipo de vehículo quiere, con qué características de tecnología, de seguridad, atributos relacionados con conectividad con sus teléfonos móviles, que hoy en día es sumamente relevante. Y cuando tiene ya una perspectiva clara de qué es lo que quiere adquirir, pues obviamente empieza ya el proceso de visita a distribuidores. Y lo que queremos hacer nosotros es conectar la experiencia de nuestro cliente en nuestros sitios digitales y que vea una continuidad lógica en el distribuidor. Claro. Y es por eso que en los últimos años hemos invertido mucho tiempo, nuestra red ha invertido mucho esfuerzo en cambiar 3 cosas. La imagen del distribuidor,
Es importante tener una imagen alineada con el valor de tu marca. Segundo, procesos. Hoy en día, como bien lo comentaste, muchas veces llegas a un distribuidor y estás de visita y nadie se acerca. Tenemos un proceso establecido de qué hacer cuando llega el cliente a las instalaciones. Tratamos de que la mayoría de las visitas sean a través de una cita para estar preparados con el material, con la información, con la tecnología para poder hacer de la visita del cliente una experiencia única. Y lo más importante en donde nos hemos enfocado son las personas. Puedes tener las mejores instalaciones, puedes tener el mejor producto, puedes tener los mejores procesos, pero si dentro del distribuidor no tienes a la persona indicada, capacitada, todo se viene abajo. Entonces hemos trabajado en tener el mejor portafolio de productos, tener las mejores instalaciones, los mejores procesos dentro del distribuidor para generar una experiencia única y finalmente enfocarnos en tener a la persona indicada con un alto nivel de capacitación. Si tú hoy visitas un distribuidor de nuestra marca Chevrolet, por ejemplo, vas a encontrar al alcance tecnología en donde tú, sin la presión de un vendedor, sin la presión de un asesor, puedes hacer la visita a través de una aplicación, aún sin tener el vehículo enfrente de ti, y ver interiores, exteriores, colores, puedes configurarlos, puedes ver videos relacionados con ciertas tecnologías, OnStar, conectividad, seguridad. Y adicional tenemos un video wall dentro de la distribuidora en donde el cliente puede ver en tamaño real los vehículos en 2 dimensiones, y eso obviamente te permite que no tengas un showroom muy grande en donde necesites tener toda la variedad de productos en sus colores, paquetes, etcétera, y simplemente con una en video wall de creo que son 8 por 6 metros, grande. El cliente puede ver sus vehículos y ahí tomar decisiones. Y el financiamiento es clave, Rodrigo. El mes pasado, durante el mes de julio de 2024, la penetración de nuestra financiera de marca alcanzó 81%. Entonces el financiamiento, el arrendamiento es sumamente clave en nuestro país. Nuestro cliente requiere de herramientas financieras para poder adquirir un vehículo y hoy contamos con la mejor financiera de marca, que es GM Financial, y creo que esa combinación de producto, distribuidor y financiera es un factor de éxito. ¿Qué tanto han cambiado las distribuidoras? Porque cuando uno va a Europa o en Asia, es un cuadrito básicamente, tienen un solo vehículo y uno, depende en dónde esté uno en México, porque el precio del inmobiliario puede ser importante. Pues estamos muy acostumbrados muy al estilo de Estados Unidos, de grandes distribuidoras junto a una vía rápida, etcétera. Eso se mantiene porque obviamente pues se están gentrificando las principales ciudades de México, pero por ejemplo en Mérida acabo de ir y pues uno ve todavía ese otro modelo. La Ciudad de México pues son los legacies, ¿no? Jugadores de hace mucho tiempo. No sé, Monterrey pues probablemente también. Va cambiando eso y vamos a ir hacia un momento en donde sea más al estilo Asia, Europa, en donde es un cuadrito y con esta capacidad tecnológica. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, iniciamos el proceso de reestructuración de nuestra red de distribuidores en cuanto a imagen se refiere. Y dentro de lo que encontramos en las solicitudes de transformación de la red fue inversionistas que se sentaron con nosotros a hacer un análisis de la inversión que tenían y que habían hecho hace 40 años, que hoy prácticamente no hace sentido financiero. Es decir, el costo inmobiliario en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, no hace sentido tener una distribuidora de 14, 16 mil metros cuadrados, considerando que hoy existe tecnología, que hoy existe herramientas que pueden evitar que puedas tener una tienda de 15, 16 mil metros cuadrados. Entonces, hemos trabajado en reacomodar un poco la distribución dentro de el interior de las concesionarias con el fin de acoplarlas a la nueva realidad y al costo inmobiliario que encontramos en muchas ciudades de México. Otro factor es que en ciertas ciudades hemos sacado el taller de servicio a otra ubicación física. Es decir, si tienes una tienda en un sitio de alto valor económico en cuanto al metro cuadrado, pues obviamente el retorno que se requiere
con solamente hacer servicio de vehículos, pues obviamente es muy alto. Entonces lo que hemos decidido con algunos distribuidores, un claro ejemplo es la tienda que tenemos de Buick GMC Cadillac, que está ubicado en Campos Elíseos. Ajá. Ese es un terreno de alto valor económico, sí. Y el taller no está en Campos Elíseos, está cerca de la zona de Polanco, en un sector con un costo por metro cuadrado mucho más económico, y eso hace que tengas un showroom en un lugar premium y el cliente lleva su vehículo, se lo recibe en ese sitio y se lleva a serviciar a 3-4 kilómetros de la tienda, se regresa el vehículo y se entrega ahí o se entrega en el área de servicio del distribuidor. Entonces, esto ha evolucionado. Obviamente, en provincia, quizá la estrategia ha sido mantener o acortar los metros cuadrados de las distribuidoras, pero prácticamente todos vamos hacia allá, ¿no? Y con el uso de la tecnología, como te comentaba, puedes evitar tener todo el inventario en tu tienda y a través de un video wall tener la oportunidad a través de una plataforma tecnológica, visitar todo tu portafolio, hacer pruebas a través de videos, etcétera. Y con esto, pues obviamente el retorno sobre la inversión del distribuidor es mucho mayor. Claro. Y en el modelo de negocio de la distribución, obviamente la parte del servicio es fundamental. ¿Cómo está estructurado y sobre todo cómo está cambiando? Porque eso a veces se ve muy fácil, digamos, el negocio automotriz, y es realmente complejo en todos sus eslabones, porque ya decíamos, por ejemplo, ahora que mencionabas Campos Elíseos acá en la Ciudad de México, pues, ¿qué tanto influye la plaza, digamos, como factor de venta? Obviamente el producto y la tecnología, y todo se va compensando, y ahí es en donde las matemáticas tienen que, o digamos, las proyecciones financieras lo tienen que cuadrar, más el negocio del distribuidor que muchas veces está en el servicio. ¿Cómo funciona hoy 2024? Sí, dentro del sector automotriz, y siempre lo comentamos dentro de la industria, es... Tú puedes vender tu primer vehículo en el showroom, pero vendes el segundo en tu área de servicio. Entonces, el área de servicio es sumamente relevante. Ahí es donde realmente la experiencia del cliente puedes excederla o entrar en un problema en donde el cliente ya no quiere saber nada de tus marcas. Entonces, trabajamos muy de cerca con la red de distribuidores en temas de capacitación. Tenemos técnicos certificados a nivel nacional con el fin de ir evolucionando dentro de los conocimientos técnicos para poder dar mantenimiento preventivo y correctivo a nuestras unidades. Y dentro de las razones financieras que nosotros utilizamos para entender la participación del área de servicio dentro de un distribuidor es el porcentaje de cobertura. Y el porcentaje de cobertura es simplemente tu rentabilidad neta del taller de servicio, cuánto cubre tus gastos fijos del distribuidor. Y lo que tratamos de hacer es que simplemente con la rentabilidad neta del área de servicio cubra el 100% de los gastos fijos del distribuidor, con el fin de asegurarnos que la rentabilidad que se genera en épocas de pocas ventas, pues puedas tener un negocio rentable. Entonces trabajamos mucho de la mano con el distribuidor para cuidar sus gastos estructurales, su costo financiero, para que realmente tenga un negocio viable. Hoy, se lo comentaba el presidente de la Asociación de Distribuidores General Motors, Fernando Gómez Malpica, de Veracruz, que hoy en día el nivel de riesgo de nuestra red es el más bajo histórico. Bien. Es decir, que nuestra red está capitalizada, tiene inventario de flujos adecuado para correr su negocio, su comportamiento en cuanto a las líneas de crédito de plan piso que les otorgamos es impecable. La rentabilidad de la red está en sus niveles históricos a valor nominal. El año pasado tuvimos el récord histórico a nivel porcentual que le llamamos retorno sobre venta. Y la red está muy capitalizada. Son distribuidores en donde hoy opera la segunda o la tercera generación. Distribuidores que han estado con nosotros 70, 80 años. Distribuidores muy profesionales, gente de negocio relevante en todos los estados de la República donde operamos, y ellos realmente tienen un enfoque diferente a lo que era hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años el área de ventas te daba una rentabilidad tal que realmente las otras áreas de negocio eran complementarias. Hoy el negocio ha cambiado totalmente y hoy tienes que tener un área de servicio
sumamente sólida, un área de hojalatería y pintura que sea profesional, que pueda servir a todas las aseguradoras del país, un área de venta de partes, de tanto ventanilla como a servicio, como mayoreo, fundamental, un área de financiamiento y seguro sólido con el fin de ingresar comisiones a través de la venta de seguros, de financiamiento. Entonces el negocio ha evolucionado tanto y también nuestros distribuidores que realmente ponemos atención a cada centro de negocio porque juega un papel fundamental dentro de la rentabilidad de la red. Claro, y mejores prácticas, ¿no? Porque obviamente a veces intuitivamente uno puede pensar, no, bueno, pues llevo mi coche al taller y a ver cómo le va y cuánto se tarda. Y en realidad la rentabilidad, el tiempo que tu coche pasa en el taller es tiempo de menos rentabilidad para el taller y están los incentivos alineados para que lo tengas rápido. Y si eso no ocurre, algo no está funcionando. Es como un restaurante. Exacto. El negocio de los restaurantes es de la rotación de las mesas. Acá es la rotación de las áreas productivas. Entonces lo que quieres es técnicos totalmente capacitados que solucionen los problemas de mantenimiento preventivo y correctivo bien a la primera vez, en un tiempo razonable que te dé la oportunidad de rotar los espacios productivos y puedas meter 2, 3 o 4 unidades en el mismo lugar productivo en un día. Claro. Y esto obviamente te mejora el tema de cobertura fija, que es la rentabilidad del área de servicios sobre los gastos fijos de la distribuidora. Ahora, ¿cómo funciona en términos del ciclo económico? A mí siempre me ha llamado la atención desde hace mucho que yo sigo el dato de la confianza del consumidor, pero el dato para mí más intuitivo de confianza del consumidor es la venta de autos en México. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionabas, es el primero o segundo activo más importante para una familia. Obviamente, además, si el 60% se vende con financiamiento, pues quiere decir que esa familia dice, pues yo calculo que sí lo voy a poder pagar. No, nadie va a sacar un coche pensando que no lo va a lograr. ¿Cómo? Y entonces es contraintuitivo, porque me acuerdo mucho en 2017, la confianza del consumidor iba en picada y la venta de autos iba en ascenso. Yo decía, ¿a cuál le hago caso? ¿No? Tiendo a pensar que es más fácil, es más tangible una compra que una opinión. Pero ¿cómo va el ciclo? Porque te tocó empezar en el 94, que ha de haber sido nada sencillo. Y si va detrás de la recesión o anticipa recesión, ¿cómo funciona? Sí, hay dos factores que correlacionan de forma relevante el tamaño de la industria automotriz en México. Y nosotros tenemos un área de economistas dentro de nuestra organización que nos hacen todas las proyecciones de industria sobre cómo se va a comportar en cuanto a tamaño de ventas durante el año calendario que se analiza, qué mezcla de productos, tendencias, caída en vehículos pasajeros, incremento en vehículos SUVs o también estacionalidad por compras federales en donde las full size pickups se pueden ir hacia arriba, etcétera. Y los dos factores que históricamente han correlacionado más con el tamaño de la industria automotriz, uno es el Producto Interno Bruto y otro es el tipo de cambio. Generalmente cuando el Producto Interno Bruto crece, la industria automotriz crece algunos puntos por encima del Producto Interno Bruto. Es decir, que si este año el Producto Interno Bruto va a estar alrededor del 2%, el crecimiento del sector va a ser casi 2 dígitos. Ahora, tenemos un tema de corrección por el tema de pandemia, en donde estamos regresando a los niveles de industria que tuvimos antes de la pandemia en México. Entonces, el Producto Interno Bruto es un factor que correlaciona. También vemos, en caso, cuando el Producto Interno Bruto es negativo, la caída de la industria automotriz es mucho mayor. Claro. Si nos vamos hacia lo que pasó durante la pandemia, la industria automotriz se fue prácticamente a sus niveles más bajos desde antes de la crisis del 2008. Entonces, vemos que cuando el Producto Interno Bruto es negativo, la industria automotriz es 2 o 3 veces más negativa en cuanto a su crecimiento. Y cuando el Producto Interno Bruto es positivo, generalmente la industria automotriz se comporta por encima. El otro factor es tipo de cambio. Derivado de que somos una empresa que manufactura en nuestro país, que tenemos una gran base de proveeduría en México, derivado de las condiciones de compra que tenemos con nuestra base de proveeduría, que la mayoría está indexado al dólar americano, pues obviamente cualquier factor de depreciación tiene un impacto directo en los precios que tú ofreces en el mercado. Es decir, si se deprecia
el tipo de cambio, el peso frente al dólar, pues obviamente tenemos presión, derivado de que todos los materiales son en dólares, de subir precios. Claro. Generalmente hay una depreciación del tipo de cambio, incrementas precios y hay una disminución de la industria automotriz. Entonces esos son los dos factores o componentes que predicen mucho más cercano el comportamiento de la industria. Y por ejemplo, lo que vemos este año es que la industria automotriz va a cerrar en 1.573.000 unidades nuevas comercializadas durante el año 24 de nuestra proyección. Estamos pensando que el PIB va a estar sobre 1.5 el año calendario 25 y creemos que la industria va a crecer 5,2, 5,3%, lo cual nos va a llevar a una industria de 1.610.000, 1.620.000. Entonces, esos son los factores que consideramos y tenemos un equipo que está iterando, generando escenarios con el fin de nosotros tomar esa información que es súper relevante, porque a partir de ahí empieza una decisión que es más complicada. Claro. Nosotros tomar el tamaño de la industria, determinar qué participación de mercado queremos tener y con eso hacer los compromisos con todas las plantas para que ellos a su vez hagan los compromisos con sus proveedores para fabricar las unidades que vamos a requerir de forma mensual en nuestro mercado. Entonces es sumamente sensible porque si te quedas corto, pierdes oportunidad de negocio y no tienes acceso a producción porque todos los mercados están pidiendo. Ahora, si te quedas largo, pues obviamente si recortas producción tienes un impacto en proveeduría, el proveeduría te da penalidades. Entonces, sí es un arte el tema de proyección de la industria, porque eso tiene que ver con el comportamiento de tus plantas. Y luego está el manejo financiero, ¿no? Porque supongo yo que puedes llegar a tener coberturas, entonces eso te da una cierta ventaja cuando vienen momentos de depresión. ¿Cuánto tiempo suele estar, y supongo que varía por estado e incluso por concesionario, un coche en el piso de ventas? Y ese coche que hoy está en el piso de ventas, ¿cuándo se produjo? Es decir, ¿en qué estructura de costos? Porque eso es interesante, sobre todo cuando empiezas a tener movimientos en el tipo de cambio. A lo mejor si va hacia apreciarte, pues lo tienes más caro. Si va a depreciarte, pues lo tienes más barato y ahí se pueden tomar decisiones. No quiero dar consejos específicos, pero es interesante. Es una pregunta sumamente estratégica porque nuestro negocio es multivariable. Y nosotros tenemos la forma de controlar inventarios a través de dos fuentes de almacenamiento. Una es nuestra red de distribuidores, que tratamos que tengan 35, 40 días venta y que su rotación sea 9, 10 veces en el año. Y también tenemos un centro de distribución de vehículos que está ubicado en Querétaro, en donde ahí manejamos un flujo de 15 a 25 días venta. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos fuentes de manufactura en México, Estados Unidos, Canadá, y nos vamos alejando Brasil, nos vamos alejando Corea y nos vamos alejando China. Entonces, lo que llamamos nosotros lead times, entre que pones una orden con la fuente de manufactura a que te llega, es variable. En México es una semana. Wow. En Estados Unidos son 3 semanas, 4 semanas. En Brasil ya son 2 meses. Y Corea y China ya son hasta 4 meses. Wow. Entonces, el arte tiene dos componentes. Uno, pedir con mucha anticipación los vehículos para saber que cuando lleguen se trasladen a tu centro de distribución, después a la red y se cumple el factor de 35 días venta y una rotación de 10 ocasiones en el año. Y eso hace que cualquier fluctuación de demanda, pues tú ya tomaste la decisión que te afectó. Por ejemplo, hoy ya tengo comprometida la producción hasta diciembre. Sí. Porque ya mandé las órdenes, porque sé que si no las pido hoy, no voy a tener vehículos en diciembre. Y eso tiene un componente de flujo de caja, porque pues obviamente yo tengo que pagarle a mis fuentes de manufactura. Los tiempos de cobro dentro de General Motors son 40 días, pero me llegan en 120, 150 días. Y eso significa que tengo un gap de flujo de caja negativo porque está en inventario y hasta que no suene la caja registradora, que es cuando yo se lo vendo al distribuidor, recupero ese flujo de caja. Entonces hay un componente de flujos, hay un componente financiero, de riesgo cambiario, porque pues derivado de esos lead times puede suceder como hoy, que estábamos a 17 y ahora estábamos
a 19.80. Esas fluctuaciones y esos riesgos los tenemos que poner en una licuadora y obviamente entender un poco cuál es nuestra estrategia de precios para mantener una rentabilidad adecuada con nuestros accionistas. Entonces sí es un negocio con mucha complejidad. Muchísima complejidad, es realmente fantástico. Ahora, ¿cómo juega el factor China? Que es digamos, uno de los grandes cambios que está teniendo la industria automotriz y lo ha hecho en los últimos, ya visible, por lo menos a nivel consumidor, diría 3 años. Sí. Y es muy impresionante lo que han hecho, sobre todo porque, pues ahora que me he puesto a estudiar un poco más ese aspecto, pues prácticamente la decisión la tomaron hace 10 años. Es una ejecución enorme. Obviamente hay muchos subsidios, programas, etcétera, pero hoy tiene una capacidad instalada formidable y avanzaron porque me parece que la lógica es que en algún punto se dieron cuenta que China, que fue una revolución en el siglo XXI, lo ha sido desde prácticamente Deng Xiaoping, no me quiero poner histórico, pero desde 1970. Y entonces, donde no habían logrado, digamos, esa dominancia fue en la combustión interna. Entonces dicen, vamos a pivotear y a la electromovilidad. ¿Cómo lo ves? Sobre todo porque estamos viendo respuestas de Estados Unidos, arancel 100%, Canadá las acaba de anunciar, México estamos ahí con un esquema de aranceles, pero un jugador tan grande como ustedes pues viene, y lo acabas de decir, de todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo no es tan fácil como se podría pensar? No, pues sí, nos beneficia arancel porque pues no sabemos. ¿Cómo lo ves? Sí, dentro de la dinámica que estamos viendo hoy en la industria automotriz en México es fascinante. Si analizas lo que comentas los últimos 3 años, hemos visto el arribo de 28 marcas provenientes de China en estos últimos meses y han llegado a competir de una forma muy agresiva. Nosotros afortunadamente hemos protegido nuestra participación de mercado. Si analizas las cifras de enero-julio de este año, somos la armadora que más participación de mercado gana en el año calendario 24, pero estamos viendo que vienen con tamaños distribuidoras bastante generosas, están seleccionando a un grupo de inversionistas relevante del sector automotriz en México, con propuestas tanto de combustión interna, híbridas y eléctricos en nuestro país, etcétera, etcétera. Y como General Motors, pues nosotros estamos acostumbrados a competir. Uh-huh. O sea, a eso nos hemos dedicado los últimos más de 100 años, pero también cuando vemos nuestro negocio lo vemos desde una perspectiva holística, es decir, qué valor entregamos en los mercados donde participamos. Y por ejemplo, en el caso de General Motors, pues tenemos una historia de casi 90 años, el próximo año estaremos cumpliendo 90 años de operación ininterrumpida. Hemos hecho inversiones dentro de México de una forma sumamente importante. Somos la marca o la empresa automotriz con más inversión en nuestro país. Tenemos 4 sitios de manufactura que están ubicados en Ramos Arizpe, Coahuila, San Luis Potosí, Silao, Guanajuato y en Toluca, en el Estado de México. No solamente manufacturamos los mejores vehículos del mundo, sino que también hemos generado una rama económica importante con la relación de más de 620 proveedores en México. O sea, hemos desarrollado una base de proveeduría sumamente relevante. El año pasado les compramos $28 mil millones en partes y componentes a estos proveedores. No solamente generamos manufactura, proveeduría, sino también valor a través de el diseño y validación de partes y componentes en nuestro Centro Regional de Ingeniería, donde tenemos más de 750 ingenieras e ingenieros operando este Centro Regional de Ingeniería. ¿Ese dónde está? Estamos en Toluca. Te quiero invitar para que veas. De hecho, acabo de estar hace unos días y te voy a platicar todo lo que hacemos en temas de simulación, que es impresionante. Y todos estos factores, Rodrigo, es porque vemos a México no solamente como un lugar para venir a vender coches y tomar ventaja del mercado, sino lo vemos desde una perspectiva holística, invirtiendo. Hoy somos más de 28 mil colaboradores en la organización. Somos la empresa automotriz que más empleo genera en nuestra industria. Nosotros llegamos a México invirtiendo, no con promesas de inversión, claro, en donde sí hemos puesto aquí, como dicen los americanos, skin in the game. Exacto. Tenemos una inversión sumamente relevante y creo que como nosotros hay otras marcas muy respetables que también han hecho lo mismo, en donde han encontrado en México
uno de los mercados más relevantes para la manufactura y para la venta doméstica. Entonces vemos de una forma holística nuestro país, adicional a temas de responsabilidad social, devolviendo a México mucho de lo que nos ha dado. Y así es como vemos el mercado. No solamente una oportunidad de vender un vehículo hoy que somos el mercado 15º más grande del mundo, sino ver el negocio hacia futuro. Acabamos de invertir en nuestro sitio de Ramos Arizpe más de 1,000 millones en la transformación del sitio para la fabricación de vehículos eléctricos. Al cierre de 2024, General Motors se va a convertir en la empresa automotriz de mayor producción de vehículos eléctricos en el país. O sea, no solamente somos los productores y exportadores número uno, sino ahora somos los productores más grandes de vehículos eléctricos a través de 2 programas de 2 vehículos preciosos, que es Chevrolet Equinox EV y Chevrolet Blazer EV, que se fabrica en nuestro sitio de Ramos Arizpe. Entonces, esa es la forma de ver el negocio. Claro. Seguimos, como mexicanos, sigo impulsando nuestro país, a nuestros ingenieros, a nuestros técnicos, operarios, toda la gente que conformamos, porque hemos demostrado en el tiempo que merecemos el tamaño de inversión que tenemos hoy. Nuestros sitios de manufactura han sido reconocidos por externos, por la calidad que tenemos. Silao, Guanajuato, produce 65 camionetas por hora en 3 turnos. Es decir, sale una unidad desde la línea final de producción en menos de 1 minuto. San Luis ha recibido innumerables reconocimientos por temas de calidad, donde producimos Equinox y GMC Terrain. Ramos Arizpe fue el 5º sitio seleccionado por General Motors, el primero fuera de Estados Unidos y Canadá para la producción de vehículos eléctricos. Entonces, realmente queremos competir, pero nuestra forma de competir es de una manera holística, trayendo valor al país. Claro. Y quiero dimensionar la cifra de 28,000 millones de dólares porque la Secretaría de Economía hace semanas dio a conocer la inversión extranjera directa. 35,000 millones de dólares. O sea, es el tamaño. Estamos hablando de los 35,000, que además fueron reinversión de utilidades, en el agregado de un montón de empresas, de anuncios de repente muy grandes, etcétera. 28,000 son más o menos 28 plantas, de las que luego da mucho gusto cuando se anuncian, obviamente, como país, pero no es una cifra que siempre guardo en la cabeza y me hace pensar además otro aspecto. ¿Cuánto más podría ser? Porque yo sé que siempre hay una preocupación de cómo crecer y le viene bien a una operación tan grande en la región Norteamérica como General Motors que sea local por estructura de costos, que hace un rato lo estábamos hablando, y sobre todo pues porque el costo, si algo nos enseñó la pandemia es la resiliencia en la cadena de valor. Es buena idea que si algo está viniendo de China, pues estuviera en la región Norteamérica y ya como se ve la geopolítica sería mejor. ¿Qué espacio hay todavía en términos de transformar esta proveeduría y hacerla todavía más grande en México? Sí, de hecho lo comentamos internamente que hoy está de moda el término nearshoring. Nosotros tenemos 10 años trabajando en esto. Sí. Es decir, relocalizando toda nuestra base de proveeduría para traer a todos nuestros proveedores mucho más cerca de nuestras plantas, con el fin de 2 factores. Primero, tener eficiencias en términos de costos logísticos y segundo, cumplir con el contenido regional para la fabricación de vehículos en México, de acuerdo a las reglas del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, que es 75%. Entonces, nosotros hemos trabajado durante muchos años en esto. Ahora, posterior a la pandemia, entendiendo un poco la configuración geopolítica, considerando conflictos políticos entre naciones, considerando los riesgos logísticos en que entramos, escasez de buques, escasez de trenes, escasez de transporte terrestre, nos dimos a la tarea de reforzar nuestra estrategia que ya implementamos hace 10 años y a seguir atrayendo proveeduría a México. Hoy en día hemos trabajado durante los últimos años en seguir atrayendo estos proveedores, pero también nos hemos dado cuenta que esto puede ser finito. ¿Por qué? Porque hoy en día, y hemos sido muy vocales, hemos platicado con la actual administración, con la nueva administración, de que hoy estamos viendo retos importantes de México en temas de infraestructura. Uh-huh. Hoy requerimos más puertos, requerimos mantenimiento y nuevas carreteras, requerimos más kilómetros de trenes, requerimos seguridad,
requerimos energía y energía limpia, renovable. Requerimos talento, que ya está siendo un bien escaso. Entonces, la oportunidad hoy para México es muy grande, pero obviamente necesitamos trabajar iniciativa privada con los responsables de llevar a este país en el mismo sentido, en donde hoy, a través de las inversiones que el país necesita, podemos maximizar mucho más de lo que está pasando. Claro. Y mucho más de lo que hemos hecho nosotros en años anteriores. Entonces, ¿dónde radica ese límite de traer proveeduría a México? Yo creo en el desarrollo de infraestructura, y hemos compartido algunos documentos desde la visión de General Motors, qué es lo que se tiene que hacer para que sigamos siendo la industria automotriz motor económico de México. Entonces, creo que a tu respuesta, Rodrigo, creo que infraestructura se llama el nombre del juego, y talento. Y talento. Y sabes que me hiciste pensar que funciona un poco un país como lo que ocurre con ustedes. Entre que tú haces la orden, eso va a llegar en 4 meses. Entonces tienes que anticipar el escenario, y por eso es complejo gobernar un país, porque no necesitas decidir la energía en el momento en que la estás necesitando, ya vas muy tarde. Uh-huh. Y entonces, para tener esa infraestructura de puertos, carreteras, la seguridad ahí sí puede ser más táctica, pero energía renovable, pues lo tienes que decidir hoy para materializar la demanda de mañana y tener esa visión de potencial que a veces, bueno, pues en la política, pues es más cortoplacista, ¿no? Es como si tuvieras, pues el director general de una empresa o digamos un concesionario que está decidiendo por lo que está pasando hoy. Y no, tienes que anticipar lo que va a pasar. Y aquí estamos hablando de meses y años y lustros, ¿no? Que esa es una de las cosas interesantes de los países. Y esos son factores que influyen en la toma de decisión, porque, o sea, yo compito, y digo yo, General Motors México, compito con mis colegas de General Motors Estados Unidos, de General Motors Canadá, General Motors Brasil, y obviamente dentro de los procesos de evaluación de inversión, pues hay muchos factores, y dentro de los que se consideran son temas de infraestructura. Y es por eso que en conjunto con la Secretaría de Economía hemos trabajado en esto con la secretaria Buenrostro. Ahora ya tuvimos la oportunidad de acercarnos con quien será el responsable de la Oficina de Economía, licenciado Marcelo Ebrard. Tuvimos la oportunidad de compartir esta visión. Y creo que no solamente desde la visión del sector automotriz, sino otros sectores, aeroespacial que está viniendo, temas de tecnología. Muchos tenemos la misma preocupación, y creo que se está llevando el mensaje adecuado, y ojalá que estas inversiones, que creo que tienen que tener un componente de largo plazo, se realicen pronto con el fin de aprovechar la inercia que hoy se está generando a través de la relocalización de base de proveeduría. Ahora, ¿qué tal una empresa como ustedes, como General Motors, pues 88 años, básicamente van hacia los 90, les ha tocado todo y más, ¿no? Desde el desarrollo estabilizador, nacionalización de la banca, etcétera. Hoy estamos en un momento muy contencioso en donde el país está cambiando. ¿Cómo se ve? Porque evidentemente cuando estamos hablando del tipo de cambio como un factor, la materialización, los 4 meses en lo táctico, pero luego está la parte estratégica y en un ecosistema internacional, ¿no? Porque ahí está Brasil, ahí está Canadá, Estados Unidos, que no es un asunto menor. ¿Cómo se ve? digamos, y luego tienes diálogos muy específicos y pragmáticos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo veo el discurso de Marcelo Ebrard y muy alineado, digamos, con lo que va necesitando el país, y al mismo tiempo, pues vemos el ruido político. ¿Cómo vas calibrando todo ese? Sí, tenemos 90 años de operar, casi 90 años de operar en nuestro país. Obviamente hemos pasado por diferentes factores externos, internos, y nuestra función es siempre entender cómo a través del diálogo, del acuerdo, podemos generar inversiones que contribuyan a largo plazo a este país. Si tú analizas Ramos Arizpe antes y después de General Motors, es otro. Si tú analizas San Luis Potosí antes y después de General Motors, hemos generado cambios importantes. Silao, que tenía muy poca relevancia en manufactura, era más una región agrícola, hoy es un después a través de la inversión que hemos hecho
como nuestra organización. Y nuestra función debe continuar en el mismo sentido, independientemente del color del partido que ocupe la administración actual, la que viene y la siguiente, es tener una perspectiva de país de largo plazo, y creo que lo hemos logrado. Y el reflejo está en el tamaño de las inversiones que se han generado de General Motors en México. Y hoy, Rodrigo, tenemos una gran oportunidad, porque no solamente es el tema de relocalización de base de proveeduría, sino es el tema de la transición tecnológica que está sufriendo la industria automotriz. Y te pongo un ejemplo claro. Ramos Arizpe. Transición de fabricación de vehículos a combustión interna hacia vehículos eléctricos. Se desarrolló una base de proveeduría nueva, porque era una tecnología que no existía, no fabricábamos vehículos eléctricos, y no solamente fue la inversión que logramos atraer para el sitio, sino todo lo que generó de derrama económica en el estado. Lo no que solamente habilitó. en Coahuila. Sí, o sea, al final empezamos a traer proveeduría nueva, porque las partes, componentes que hoy utiliza un vehículo eléctrico son muy diferentes a un vehículo de combustión interna. Y eso genera un valor económico sumamente relevante. Incorporamos 2,700 empleos nuevos por la creación de un nuevo turno. Generamos una derrama económica en la construcción y la transformación del sitio, una base de proveeduría, atracción de talento, que ese es otro tema que estamos hoy generando en un esquema de educación dual, en donde hoy estamos atrayendo ingenieros en programas de educación dentro de la planta, porque hoy, si tú analizas el plan de estudios de un ingeniero mecatrónico para la tecnología que hoy se requiere en la construcción de vehículos eléctricos, no está plasmada en los sistemas de educación. Entonces, esa transformación tecnológica es una gran oportunidad para México, y no solamente General Motors se va a transformar, o sea, todas las empresas que hoy tienen manufactura en México, y eso va a generar más empleo, más inversiones, transformaciones de nuestros sitios, requerimiento de talento con ciertas características de formación. Vamos a generar el que México siga estando en el mapa del sector automotriz y que siga siendo 3% del Producto Interno Bruto, 25% del Producto Interno Manufacturero. Entonces creo que para el sector esos dos factores son los que tenemos que aprovechar. Para los dos se requiere lo que comentábamos anteriormente, que es el tema de infraestructura y talento. Y creo que esto lo tenemos que materializar ya. Y obviamente es función de quienes encabezamos, los que tenemos inversión en manufactura en México, trabajar en conjunto con los líderes de gobierno con el fin de aprovechar esto, que si no se hace y no entramos en la transformación, pues obviamente no va a haber una evolución ni la inversión que se necesita, ¿no? ¿Y cuál es el umbral que estás viendo? Es decir, porque obviamente, a ver, la transformación de General Motors global está muy clara. Ramos Arizpe se decidió, es un buen caso de uso, y cuando supongo estás en los comités dices, ahí está. Silao es otro gran, lo voy a decir en inglés, business case, en donde dices, ahí está. Pero si no se materializa, pues hay un rango, porque si no, esa decisión va a aterrizar en otro lugar. En Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, y cada uno tiene su complejidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues la estructura de costos no tiene punto de comparación, el talento tampoco es que es tan abundante como lo puede ser potencialmente en México. Brasil es un bicho, lo digo con todo respeto a los brasileños, pero de unas complejidades regulatorias enormes, y bueno, así nos podemos ir país por país. ¿Cuál es estas decisiones que están tomando de transformación, de esto que dice Mari Barra, la más importante que vamos a vivir como no se vivió en los últimos medio siglo? ¿Cuáles son los años? ¿Cómo lo ves? Fíjate que también es un tema de mucha proyección en un proceso de adopción tecnológica, y tú lo sabes mejor que yo. O sea, cuando tú analizas las curvas de adopción tecnológica de teléfonos móviles, cuando tú analizas las curvas de adopción de computadoras personales, siempre hubo crecimientos iniciales muy grandes a nivel porcentual, muy pequeñitos a valor nominal, y después siempre se genera un punto de inflexión y se hace una curva exponencial. Ahora, ¿qué pasa en ese punto de inflexión? Ahí hay mayores opciones para los clientes,
la tecnología se abarata porque se masifica la producción. Como hay competencia, el precio empieza a jugar un factor primordial. Y si regresamos al tema del ejemplo de celulares, pues al principio era una herramienta con un costo altísimo. La tecnología era tal que eran unos ladrillos, la tenías que tener un diablito para cargar el celular. No había mucha competencia. Y hoy en día, cuando analizas la cobertura de teléfonos inteligentes dentro de la población, es grandísima. Sí. Entonces, ese punto de inflexión es el que estamos esperando en el sector automotriz para que se acelere la transformación de los sitios de manufactura. Y eso que está en el punto de inflexión es infraestructura de carga, el incorporar incentivos fiscales y no fiscales para la adopción tecnológica, el que la tecnología empiece a tener un punto de inflexión hacia abajo derivado de la masificación de producción y del costo de material, que el cliente encuentre valor, porque hoy en día, pues obviamente el valor percibido es un vehículo que te lleva de punto A a punto B, que es más caro. Uh-huh. Obviamente el valor te lo tienes que dar al cliente. Y por último, el tema de ansiedad de carga. Creo que esos factores son los que van a determinar ese punto de inflexión. Ahora, ha venido evolucionando un poco los pronósticos de la curva de adopción tecnológica de vehículos eléctricos en el tiempo. Hoy vemos que se ha desacelerado un poco y eso va a permitir que las armadoras replanteen sus estrategias, como nosotros acabamos de anunciar que tendremos una tecnología puente que es entre vehículos de combustión y vehículos eléctricos. Tendremos vehículos híbridos como puente hacia la electrificación del transporte. Y una vez que empiece a darse ese punto de inflexión, pues obviamente los sitios se empezarán a transformar. Otro punto importante que se me olvidó comentar es la política pública. Claro. O sea, si la política pública va en el sentido en que es más estricta en los temas de emisión de gases que afectan el medio ambiente, pues obviamente se va a acelerar la transición también. Entonces, son diferentes factores. También tiene que ver países, ¿no? Sí. La curva de adopción no va a ser igual en Estados Unidos que en México, que en China, que en Europa, porque el poder adquisitivo es diferente, las políticas públicas son diferentes. Entonces, es muy interesante discusiones que tenemos todos los días. Claro. En México hoy no representa el 1% del total de la venta de vehículos a nivel nacional. Entonces, creo que esa transformación se va a dar, no es un tema que sí o no, sino es entender en qué punto va a ser curva exponencial. Y es fascinante, sobre todo porque pues yo veo mucho, obviamente, los discursos de Donald Trump, obviamente de Kamala Harris, y los puntos de inflexión se modifican de acuerdo a ello, ¿no? Porque hoy todas las empresas del sector automotriz en Estados Unidos, pues dices, yo voy a esperar a noviembre, porque son dos políticas totalmente distintas, la de Trump versus Kamala Harris en términos de electrificación, a pesar de que a nivel estatal un estado demócrata como California pues lleva sus objetivos ambiciosos, pero depende cómo va a estar, digamos, todo el ecosistema del conjunto de los Estados Unidos, y es un país que es un centro de manufactura global, pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque nuestro principal cliente automotriz se llama Estados Unidos por mucho, y vamos a depender pues de quién queda, cómo queda y qué finalmente se empieza a expresar en política pública más allá de los discursos. Sí, por ejemplo, la visión del expresidente Trump es eliminar los incentivos que hoy se reciben en la compra de un vehículo eléctrico, que rondan los $7,500 hasta los $10,000. Sí. Si quitas ese componente, pues obviamente las ventas de eléctricos van a caer y no va a haber necesidad de producirlos o a la escala que se piensa producir. En el caso que la fracción demócrata gane, yo creo que puede haber una continuidad o una mejora de esos incentivos para que la adopción sea mucho más acelerada. Entonces, tienes toda la razón. O sea, también depende de los líderes de estas naciones en cuanto a la estructuración de la política pública, que puede ir en el sentido a favor de la adopción o en sentido contrario a la adopción. Claro. Y ahí se va todo. Y luego, ¿y el punto de inflexión crees que un catalizador puedan ser los jugadores chinos? Sobre todo porque ahí funcionan dos cosas. El punto de precio baja mucho y hay toda una discusión si hay subsidios, ¿no? Cómo funcionan, tipo de prácticas. ¿Qué tanto se han convertido en un catalizador? ¿Y cómo ves el tema de los aranceles, que ha sido la respuesta hoy ya factual? Bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre, pero de Estados Unidos y Canadá.
Europa recalibró recientemente, ¿no? Primero dijo, pues como Estados Unidos, y luego dijo, ¡ay! Resulta que tengo clientes allá. ¿Cómo ves ese factor? Yo creo que el catalizador más importante es la tranquilidad que le podamos ofrecer a nuestro cliente para la recarga. Yo creo que hoy hemos hecho, las armadoras que comercializamos vehículos eléctricos, un trabajo adecuado dentro de las ciudades en donde hoy comercializamos los vehículos eléctricos. Hemos trabajado con nuestra red de distribuidores. Tenemos 32 distribuidores a nivel nacional que comercializan vehículos eléctricos. Hemos desarrollado infraestructura de carga dentro del distribuidor, dentro de las zonas de influencia regionales donde participan, pero todavía falta mucho por hacer en tema de tramos carreteros, ¿no? Entonces yo creo que el catalizador es sí precio, pero dar la tranquilidad al cliente que se puede trasladar de punto A a punto B sin ningún problema, porque lo que está sucediendo es que el vehículo eléctrico se está convirtiendo en el segundo coche de quien lo adquiere y no el vehículo principal. Entonces, y la población da el ingreso, el poder adquisitivo, pues obviamente tiene que ser su primer vehículo en lugar de que sea un vehículo complemento. Y eso en cuanto a la aceleración. El tema de aranceles, y lo he comentado desde antes de la decisión que tomó el gobierno de Canadá, es que al final del día, y esto es mi personal punto de vista, es que dada la relación de los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, en el sector automotriz, porque ya hoy no podemos decir manufactura mexicana, americano, canadiense, sino es una manufactura regional. Yo creo que va a tender a que la estrategia de arancel sea regional y no dado el criterio de uno de estos países, ¿no? Claro. Si la tendencia arancelaria es para proteger mercados, pues obviamente la inversión americana está en la región. Creería que va a tender a que los tres países se tienen que sentar a decir, oye, vamos a proteger la región, hay mucha inversión, hay que proteger los mercados domésticos y, bueno, hay que poner las reglas no solamente para Canadá, para Estados Unidos y para México, sino que sea una regla regional para los tres países. Y creo que hacia allá se está moviendo. Ahora en septiembre creo que se va a corregir el decreto de cero arancel para vehículos eléctricos. Creo que va a regresar al punto de 15, 20, 25, que era el rango que hoy existe. Y posteriormente creería que en la revisita del Tratado de Libre Comercio se van a poner de acuerdo en cuanto a cuál va a ser la política regional para la importación. Ahora, a nosotros como empresa de manufactura nos permite, de acuerdo a las normas actuales vigentes, el que si yo produzco en México, el que si yo invierto en México, si tengo base de proveeduría, el gobierno nos da cupos de importación libres de arancel de países en donde no tenemos tratados de libre comercio, que puede ser Brasil, que puede ser Corea, que puede ser China. Entonces ese es otro de los beneficios de ver el negocio automotriz en México holístico, porque todo lo que hemos invertido, pues obviamente lo regresamos en algún beneficio, que es estos cupos de importación libres de arancel con países en donde no tenemos tratados. Por supuesto, y entonces la palabra que me llega a la mente es sincronizar, porque es obvio, y además, y lo he pensado y por eso tenía mucha expectativa de tu respuesta. Cuando tú hablas de $28 mil millones de compra, o sea, es los 28 mil empleos, pero los 28 mil millones de dólares, las consideraciones son distintas a nivel del interés de un país. Y al mismo tiempo tienes que, obviamente, pues considerar al consumidor, que es también parte central de la ecuación, y ahí es en donde dices, bueno, pues digamos, todo lo que nos has contado en términos de cómo está avanzando el esfuerzo, cómo están llegando a los consumidores, y que es mucho más complejo que el producto final y el precio que uno puede ver en un espectacular, porque hay todo un acompañamiento que tiene que darse, y que hay otro aspecto interesante, ¿qué tanto? Porque ahora pensaba también en términos de Winston Churchill, ¿no? Y él decía, para tener un buen soldado, porque pues estaban en la urgencia de la Segunda Guerra, decía, pues eso tarda 18 meses en el escenario más rápido. Y cuando yo pienso lo que requieres construir en atención al cliente, en experiencia de kilómetros recorridos, no es cámbiate del puesto A al puesto B de compañía porque te ofrecieron más dinero,
hay todo una estructura que ese soldado, digamos, de la trinchera automotriz, dependiendo si es manufactura, venta, etcétera, no es transferible así de rápido. Sí, y de hecho, tuviste la oportunidad de acompañarnos ahora a la presentación de los nuevos modelos en Las Vegas y tuvimos la oportunidad de estar con nuestra red de distribuidores. Y parte de lo que comentas es fundamental. O sea, parte de la estrategia de comunicación en ese evento fue transmitirle a la red, transmitirle a nuestros socios comerciales, a nuestra misma gente, el valor que tiene formar parte de esta gran organización que es General Motors, porque lo que hemos hecho no se puede replicar. O sea, tenemos 90 años de historia que nos respalda el tener las inversiones que tenemos y obviamente el apostarle a México. Y ese orgullo y esa tranquilidad de pertenecer a esta gran organización es lo que queremos también transmitirle a nuestro cliente final. Es decir, que cuando el cliente final adquiera un vehículo, se sienta respaldado por 28,000 empleados que colaboramos aquí, por una empresa que apuesta a México con una base de proveeduría a la que le compramos 28,000 millones de dólares, que tenemos un centro de ingeniería, uno de los más relevantes a nivel Latinoamérica, que tenemos un equipo sumamente preparado y comprometido, muchos mexicanos. Entonces, eso a quien llega hoy le va a costar muchos años replicar. Y esto es un mensaje al cliente final, decirle, te apuestas en Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Hay un respaldo de 90 años, el cual los que llegan les va a costar mucho tiempo, dinero, esfuerzo y talento construir. Y bueno, lo que hemos construido estos 90 años que estaremos celebrando en 2025, pues obviamente nos ponen muy lejos de muchos de los que hoy están llegando aquí a nuestro país. Claro, sí, pero no es un tema de capital, sino de una dimensión mucho más grande. Te quiero preguntar otro aspecto, Paco, y es, ¿sabes qué? Observo muy desde afuera, obviamente, que hay una apuesta muy importante por la robotización de la cadena de manufactura. Y empiezo a ver apuestas muy fuertes, mucho capital ahí invertido de muchos jugadores, incluidos asiáticos, pero en Estados Unidos, ahí están pues muchos jugadores. ¿Qué tan factible es la robotización de la cadena de valor? Ya hay muchos robots, eso lo tengo muy claro, pero a un nivel mucho más profundo. Y ahí han chocado muchos, ¿no? Que dijeron, no, hombre, esto se resuelve, ahorita nos hacemos unos robots. Y ya que tienes que ver que necesitas un brazo para atornillar una tuerca detrás de una... no sé cuál sea el término perfectamente correcto, pero detrás de una defensa... Aplica torque. Pues un robot sí lo puedes lograr, nada más que va a costar $1 millón para hacer eso. Pues obviamente una persona va a ser mucho más competitiva. Pero empiezo a ver ya cosas que me llaman la atención y no quiero que el marco de referencia nos ocurra como cuando se veía muy lejano los vehículos eléctricos y de repente se materializan y pues ahí como país, un país manufacturero como este, no quiero despertar en 10 años y decir, oye, ¿por qué ya no hay un diferenciador entre México y Estados Unidos, entre Texas? Porque el costo de la energía es más bajo en Texas, porque tienen mucho más infraestructura, obviamente, y ya el factor del talento, de la ingeniería, pasa a un segundo plano porque está deslocalizado y porque en la manufactura está muy automatizada a un grado que hoy nos parecería ciencia ficción. ¿Sí lo ves, no lo ves? ¿Cómo se ve? Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el sitio de manufactura de Ramos Arizpe y tuvimos la visita del señor gobernador del estado, Manolo Jiménez, y hicimos un recorrido dentro del sitio de manufactura. Y le comentaba que dentro de ese sitio, es el sitio más grande en cuanto a número de colaboradores que trabajan de forma permanente. En Ramos Arizpe tenemos 10,000 colaboradores, 10,066 para ser exactos. Y yo le comentaba a las visitas que el sector automotriz se ha automatizado mucho. Tú ves ciertas operaciones como estampado, pintura, soldadura, en donde no ves a un operario, ves robots construyendo vehículos. Pero después tienes áreas de calidad final, tienes áreas de vestiduras, tienes áreas de ensamble general, en donde se requiere talento. Es decir, desde mi perspectiva y no en el corto plazo,
creo que la demanda de talento para la construcción de vehículos va a ser considerable. Es decir, yo no veo una planta automotriz en donde esté 100% automatizada, sino se va a requerir de mucho talento. Y a ver si nos acompañas a ver la planta de Ramos Arizpe, que es una de las más modernas que tenemos instaladas en México, en donde, por ejemplo, el proceso de casamiento de las baterías hacia el vehículo se hace a través de un robot que es autónomo, en donde se guía a través de sensores, cámaras, en donde a través de la secuenciación que tenemos en la planta, identifica al vehículo que le corresponde ese set de baterías, se coloca en la parte inferior, a través de elevadores sube el set de baterías al vehículo y un operario aplica torque a los tornillos para ajustarlos en el vehículo. Entonces, sí hay mucha autonomía, mucha robotización. Hemos generado muchos procesos ergonómicos, por ejemplo. Uno de los factores por los cuales hoy en día tenemos una gran cantidad de talento femenino en nuestros sitios de manufactura es porque hemos incorporado herramientas ergonómicas en donde levantar un tablero no requiere mayor esfuerzo más que llevar el robot hacia el interior del vehículo y ensamblarlo, en donde colocar un parabrisas no requiere mayor esfuerzo más que llevarlo a través de un robot y colocarlo para aplicar los empaques. Entonces, sí hay mucho avance tecnológico, mucha automatización, mucha robotización, pero el factor humano, desde mi perspectiva, va a continuar hacia largo plazo. Y es por eso que hoy un sitio como Ramos tenemos 10,000 colaboradores, en Silao tenemos más de 7,000, en Ramos Arizpe tenemos 6,300, entonces en Toluca tenemos 2,500, entonces sí es de mano de obra intensiva y de talento intensivo. Qué importante. Ahora me quiero ir a una dimensión personal porque hemos cubierto un buen territorio, digamos, desde muchos puntos de vista y tú, pues, un evidentemente profundo conocedor, pero sobre todo ejecutor de lo que hoy es la realidad automotriz y la que vendrá, porque como me quedo mucho con esta parte en donde pues, las decisiones de hoy son, las consecuencias de hoy son las decisiones de ayer y las de mañana, las de hoy, entonces con esa óptica hay que verlo. ¿Cómo gestionas? Tienes una operación enorme, 28,000 empleados, 28,000 millones de dólares de compra de insumos, pero además pues toda una relación intensa con la distribución, en fin, es realmente, uno se puede asomar a la complejidad de lo que tienes y eso acompaña un buen equipo, pero un buen equipo tiene que ser gestionado. ¿Cómo gestionas tu agenda? Es decir, ¿cómo logras ir resolviendo todo esto y sobre todo cuál es la estructura que tienes para gestionar un día promedio, que supongo que no hay tantos días promedio, ¿no? Porque ayer estabas en Ramos Arizpe, mañana no sé, ¿cómo es esa parte? Fíjate que me considero una persona con mucha disciplina. Amanezco muy temprano en mi oficina y trato de estar el tiempo necesario. ¿Temprano 6, 7? 6:30 de la mañana ya estoy en oficinas centrales y trato de cerrar mi oficina también a las 6 de la tarde. Entonces trato de estar un periodo de tiempo en donde me permite también hacer temas personales, disfrutar a Cristina, mi mujer, a mis hijas, Fernanda y Renata. Y dentro de lo que he aprendido en el tiempo es que debes de tener disciplina en el manejo de tu agenda. Y desde hace tiempo hay 3 factores que están permanentes en las agendas y 2 factores que están de acuerdo a las necesidades. Los que están es, y eso lo puedes ver en la agenda semanal, tengo tiempo para generar estrategia, tengo tiempo para operar el negocio, la parte táctica y de ejecución, y tengo tiempo para desarrollo de talento. Es decir, tú no puedes ver una semana en mi calendario que no tenga parte de planeación estratégica, parte de operación del negocio y parte de desarrollo de talento dentro de las funciones de General Motors. Entonces, esos 3 factores me han enseñado que si tienes un balance adecuado en donde 25% sea planeación estratégica, en donde el 50% sea operar el negocio y 25% inversión en talento, tienes una gran probabilidad de tener éxito en lo que generas.
Ahora, la parte de planeación estratégica, por ejemplo, hoy ya hicimos pretrabajos para entrar en el proceso de planeación estratégica que se va a generar en octubre. Los pretrabajos son un análisis del entorno, ambiente político, social, de industria, etcétera, para poder determinar cuál va a ser tu entorno y a partir de ahí hacer tu planeación estratégica, que hoy conlleva 6 pilares. Uno, y esto es algo público porque se lo entrego a mi gente, a mis distribuidores, a mis proveedores, etcétera. Uno es cumplir sí o sí con nuestros compromisos financieros y comerciales. ¿Por qué? Porque eso he aprendido en el tiempo que te da credibilidad con el corporativo y te da credibilidad con el liderazgo. Y obviamente es la forma de demostrar que cumples con tu responsabilidad de regresar un valor a los accionistas. Segundo, como dice Mary Barra, todo empieza y termina con producto. Es tener una visión clara en mi área de planeación de producto para tener el mejor portafolio en México. Tercero, es la transición hacia vehículos eléctricos, desde la parte de manufactura con la parte de mercado doméstico. El cuarto es un enfoque en nuestras marcas y nuestra red de distribuidores. El quinto es el enfoque en nuestros negocios adyacentes. Llámese OnStar, GM Financial, el área de DSX, etc. Y el sexto es una transformación hacia la digitalización de nuestro negocio. Todo esto basado en desarrollar el mejor talento y poniendo a nuestro cliente en el centro de todo lo que hacemos. Entonces, siempre hemos mantenido una disciplina en la estrategia durante los últimos 5 años. Se ha modificado algo nuestro plan estratégico, pero se mantiene prácticamente intacto durante los últimos años y le dedicamos mucho tiempo a la parte estratégica. La parte del negocio, si no tienes la disciplina de separar estrategia y talento, el 100% de tu tiempo te puedes dedicar a operar y no ves hacia adelante y no ves cómo vas a desarrollar el mejor talento de la industria automotriz. Entonces, 50% cuando ves mi agenda es prácticamente el operar el negocio desde todas las perspectivas. Y finalmente, desarrollo de talento, donde tenemos foros en donde desarrollamos estrategias para promover al mejor talento que tenemos dentro de General Motors. Algo de lo que hemos trabajado y que lo mencionabas hace unos momentos es cómo damos valor a nuestro equipo a través de experiencias crossfuncionales. Por ejemplo, si tú analizas parte de mi comité ejecutivo, sobre todo en las partes de la Compañía Nacional de Ventas, es gente que ha estado en ingeniería, en manufactura, en finanzas, en postventa, en ventas, en marketing. Entonces tiene una visión holística del negocio y dedicamos mucho tiempo a generar estrategias para rotar a nuestro equipo y se capacite en las áreas principales para que cuando siga creciendo, pues conozca todas las áreas del negocio. Entonces, más o menos trato de organizarme de esa manera y creo que ha sido disciplina de los últimos años y me ha funcionado bien. No es que sea una receta o un balance 50, 25, 25, sino es algo que creo que ha generado valor no solamente en mí, sino en mi equipo de trabajo. Y finalmente, te puedo contar 1000 anécdotas, pero un ejemplo claro es lo que pasamos en pandemia y te juro que no hubiéramos sobrevivido sin el increíble equipo de trabajo que tenemos en General Motors en enfrentar una situación compleja y sin el respaldo de los 18 miembros del comité ejecutivo hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, talento es fundamental dentro de las organizaciones. ¿Cómo identifica? Bueno, hay 2 componentes de la agenda que esos no forman parte de estos 3 estratégicos. Perdón, no hablé de esos. Sí. Una parte que aquí está Teresida y no me dejará mentir, le dedico mucho tiempo a la parte de comunicación. Bien, sí, me consta. Tú eres testigo, trato de acudir a todos los foros, ya sea de medios de comunicación o también en foros como American Chamber, como el Consejo de Empresas Globales, como American Society, donde formo parte de los diferentes consejos, en donde me da la oportunidad también de poner la voz de General Motors en estas cámaras y asociaciones, y obviamente a través de generar comunicación, a través de los medios en donde nos abren la puerta, y te lo agradecemos mucho, Rodrigo, y le dedico mucho tiempo. Y la otra es un tema de networking con proveedores,
con colegas, con distribuidores, en donde mi agenda trato de por lo menos poner un evento o dos relacionado con comunicación y con networking. Y cuando no estás haciendo todo eso, esa complejidad, y ahora entiendo por qué la buena ejecución en términos de una estructura muy, muy específica, ¿qué haces cuando cierras la oficina a las 6 o tratas cuando se puede? ¿Qué ocurre con lo que va más allá, digamos, de la parte profesional? Sí, trato de tener la disciplina de las 6 de la tarde, salir de mi oficina. Muchas veces por las relaciones comerciales que tenemos con otros países, pudiera tomar alguna reunión de 6 a 7, pero trato de forma responsable salir a las 6 porque no hay tiempo que te dé. Y aparte, creo que si te programas y te estructuras bien en tu agenda, lo puedes lograr. Regreso a casa, trato de cenar con mis hijas, con Cristina. Tenemos tiempo para platicar, para ver una serie, para conversar de cómo fue nuestro día, y trato de gozar a mi familia hoy que puedo. Los fines de semana trato también de invertir todo mi tiempo en temas personales, aunque tengo la mala costumbre de que todos los domingos, por ejemplo, y mi equipo de trabajo lo sabe, no espero ninguna respuesta a lo que hago. Pero generalmente el domingo a las 7 de la mañana me preparo un café, abro mi computadora, me programo mi semana que está por entrar. Mi bandeja de entrada queda limpia para que cuando llegue el lunes esté todo en orden. Y lo hago porque esa hora apenas mis hijas están levantando, están haciendo ejercicio. Entonces tengo como que un momento y no le invierto más de una hora. Una hora trato de limpiar mi bandeja, mandar algunas notas personales a mi bandeja de entrada personal para que no se me pasen algunos temas relevantes en la semana. Pero sí soy muy metódico, trato de ser muy programado, aunque también soy muy flexible, ¿no? La industria automotriz cambia de un día para otro, y si no tienes esa flexibilidad para reacomodar la parte operativa y estratégica, pues obviamente no puedes avanzar y no puedes acoplarte a la realidad que cambia todos los días en un país como México. Oye, y como un líder visionario, ¿cuál es tu disciplina en el consumo de información? Obviamente tienes 18,000 reportes internos, esto que nos contabas en términos de la planeación estratégica de producto, del entorno económico, etcétera, pero necesitarás insumos externos de cosas que son erráticas, pero que al final pueden embonar en un rompecabezas tan complejo como el que gestionas. ¿Cómo es esa otra parte y cómo consumes información que no tiene que ver con reportes específicamente? Sí, como te comentó, llego muy temprano a mi oficina y tengo dos objetivos principales. Informarme. Trato de informarme a través de varios medios. Uno, el equipo de comunicación me hace llegar un resumen de las noticias más relevantes, de aspectos políticos, económicos, de industria. Después tengo algunos reportes de medios especializados, Automotive News, cierta información que genera el equipo de comunicación global de General Motors, que me lo hacen llegar, y trato de 6:30 a 7:30 informarme, de 7:30 a 8 limpiar la bandeja de lo que se haya acumulado de 6 de la tarde hacia el día siguiente, y a partir de las 8 invariablemente empiezo a operar el día, ¿no? Pero trato de tener la información necesaria durante la mañana para estar informado de lo que está pasando en el sector y lo que impacta al sector, y arrancar el día fresco con toda la información necesaria para tomar decisiones, y ya después viene la parte operativa, estratégica y todos estos pilares que nos has contado. Sí. Paco, muchísimas gracias. Gracias porque además en la agenda, pues esto debe estar puesto, y me consta porque estuve ahí con Tere tratando de cuadrar, y realmente te agradezco el esfuerzo de que estés aquí en este podcast. Muchísimas gracias. No, mi querido Rodrigo, un placer. Se me pasó volando el tiempo. Agradezco mucho el que me hayas invitado aquí a tu podcast. Un saludo a todo tu auditorio, y bueno, gran conversación, mil gracias. Que se vuelva a repetir porque hay todavía muchas cosas que te podría preguntar, pero bueno, quiero respetar tu agenda. Muchísimas gracias, Paco. Al contrario, mi querido Rodrigo. Gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo del Rodcast. Espero que lo hayan encontrado tan fascinante como yo. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco.
Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.